Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Perdón, qué gusto poder estar esta semana. La semana pasada no pudimos estar juntos, pero el Señor es misericordioso y nos permite una vez más poder estar en esta maravillosa reunión ya por meses largos. Estamos en el último mensaje de este primer tomo de mensajes para perfeccionar a los creyentes nuevos. Ha sido un mensaje, lecciones de vida. Sí, el toma 1, perdón. Como mencionó para perfeccionarlos, me quedé con eso en la mente. Las lecciones de vida, que son 4 tomos, si no estoy mal, y que han sido de veras lecciones muy, muy detalladas, que yo me sorprendí en lo personal por la manera en que tanto el hermano Ni como el hermano Lee pues tienen ese hablar muy similar, ¿verdad? Muy similar. Yo he escuchado algunos que dicen que no, que este es diferente, que el otro no, pero estas lecciones a mí en lo personal me trajeron a ese convencimiento de estos hermanos. Tienen algo maravilloso que el Señor permitió depositar ahí y ahora lo tenemos nosotros a nuestra disposición. Así que esta lección número 12, que sería la segunda parte, nos habla acerca de cómo conocer la iglesia. La lección tiene como título Conocer la iglesia, pero esto es un asunto de cómo nosotros podemos identificarla, conocerla, saber dónde es que estamos o dónde debemos estar. Que esto es tan importante hoy día, especialmente porque Satanás se ha encargado de dar un mensaje de confusión a la humanidad en cuanto a la iglesia, en cuanto al camino que debemos tomar. Y como les digo, hay mucha confusión. Todavía muchos creyentes en general, tienen la idea de que la iglesia es un edificio, o que por otro lado la iglesia es una organización, o la iglesia es algún tipo de club social. En realidad, debemos nosotros darnos cuenta qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para Dios. Entonces, como primer punto vimos la semana antepasada, creo, que la iglesia es la meta que Dios quiere obtener en su economía eterna. Si hemos escuchado acerca de la economía de Dios, que es que como definición tenemos, Dios se hizo hombre para que el hombre fuera Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, se refiere en realidad a que Dios se imparte a sí mismo como un contenido para lograr de la humanidad un hombre corporativo que le retenga, pero también que le exprese y le represente. Eso lo llega a cumplir por medio de la iglesia. La iglesia, y específicamente la iglesia local, es el procedimiento que usa Dios para edificar a los creyentes como su cuerpo, como su iglesia, como ese hombre corporativo, que, como les dije hace un momento, lo contiene y lo puede representar. Así que debemos identificar qué es la iglesia. Algo tan sencillo como considerar la palabra griega, la cual en el Nuevo Testamento se traduce iglesia, es la palabra eclesía, que significa la asamblea de los llamados. Eso se mencionó por primera vez en Mateo 16:18, cuando Jesús le dijo a Pedro que sobre la revelación que él acababa de tener hacía unos momentos, el Señor iba a edificar su iglesia. Así que, por definición, por traducción, la palabra iglesia no se refiere en ningún momento a algún tipo de edificio, algún tipo de construcción, algún tipo de asociación o club. No se refiere a eso, ¿verdad? Ni a algún tipo de denominación, como quiera llamarse, sino se refiere a un grupo de personas que han sido llamados. Bueno,
desde esta consideración, el siguiente punto en el bosquejo se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y aquí empezamos a ver cómo Dios y su iglesia y este grupo de personas llamados, que han sido regenerados, que han sido salvos, se relacionan. Debemos considerar y recordar que para poder ser parte de la iglesia es necesario que el ser humano nazca de nuevo, que experimente la salvación inicial. Sin tener la experiencia de la salvación inicial, no es parte de la iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo. Así que aquí sale una idea o un pensamiento que es un tanto fuerte, porque nosotros tenemos muchos amados familiares nuestros que ciertamente no han recibido al Señor. ¿Y qué de ellos entonces? ¿Qué de ellos? ¿No son hijos de Dios acaso? Debemos recordar que la capacidad de ser hechos hijos de Dios se le da a aquellos que han creído en el nombre de Jesús, aquellos que han recibido, porque a todos los que creyeron, le recibieron, a estos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una diferencia entre criatura de Dios e hijo de Dios. Todos los seres humanos, por defecto, dicho de esta manera, somos criaturas de Dios, pero para ser hijo de Dios es necesario nacer de nuevo. Es necesario que experimentemos la regeneración en nuestro espíritu. Así que, por ejemplo, como les decía, muchos de nuestros queridos familiares que no han recibido al Señor, deben recibir al Señor. Un ejemplo más dramático y cercano son nuestros hijos, nuestros niños en la iglesia. Les pregunto a estos niños de chiquitos, de párvulos, hasta los 12 años, cuando reciben al Señor, ¿qué de ellos? ¿Ellos son nuestros hermanos? No. ¿Ellos son creyentes? No, menos. ¿Ellos son salvos? No, hasta que reciban al Señor. Pero son nuestros hijos, sí. Pero vienen a las reuniones de niños, claro, pero mientras no tengan al Señor dentro y la capacidad de creer y de recibirlo, aún ellos entre nosotros todavía no son parte de la iglesia. Esto es un poco chocante y a veces lo utiliza Satanás para empezar a meter cuestionamientos en nuestra mente. Esta semana, el jueves, tenemos acá la reunión de jóvenes por la noche. No sábado, sino jueves. Y ahí estaba un muchacho, José David se llama, que ya tenía unas 2 o 3 semanas de estar llegando. Y entonces estábamos hablando uno de los puntos justamente de esta lección. Y luego le preguntó un hermano que estaba ahí conmigo, bueno, José David, ahorita estamos compartiendo todos acerca de la iglesia. No sé si quisieras compartir, pero antes de compartir debes recibir al Señor. El asunto es que rápidamente el muchacho oró. El muchacho pasó de ser una criatura del Señor a ser un hermano nuestro en ese momento. Pero antes de eso, aunque haya sido nuestro invitado, no podía ser parte de la iglesia. Ahora, regresando aquí al punto B, algo que debemos notar en esta parte o en esta etapa donde la iglesia se denomina el cuerpo de Cristo es la relación entre los seres humanos salvos y Cristo. Entonces, en el entorno del cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Cuál es nuestra relación? Que nosotros dependemos de la cabeza. Esto está un poco sencillo de ver, pero en esencia, la dependencia nuestra es que la cabeza suministra su vida al cuerpo. Y entonces, el cuerpo está vivo. La vida del cuerpo depende del suministro de la vida de la cabeza. Otro de los puntos que vimos la semana última que nos vimos es que la iglesia es el complemento de Cristo. Y este es un asunto muy importante que debemos siempre tomar desde una perspectiva corporativa, porque muchos
pueden decir, y yo he escuchado esto de algunas personas, hermanos que dicen, sí, aleluya, que soy el complemento de Cristo. No, puede usted y yo no podemos ser el complemento de Cristo, pero si hay 2 o 3 reunidos, ahí es diferente. Estos 2 o 3 ya son el complemento de Cristo. Aquí vemos, quiero ver, 4, 12, 18 creo, no, 15 conexiones. Puede que hayan 2 en alguna conexión, pero vemos 15, 17 personas. Todos nosotros que hemos sido salvos, sí podemos decir que somos el complemento. Todos juntos, ya vino alguien más. Todos juntos somos el único complemento de Cristo, su complemento. Y esto es maravilloso porque nos muestra el Señor que en el momento de llegar a ser parte de esta entidad corporativa, que es la iglesia, a la cual llegamos a pertenecer o a formar mediante la salvación, es aquello que complementa al Señor. Los que estamos casados, estar casado es algo maravilloso. Claro que la convivencia no es fácil muchas veces, especialmente si vivimos según la carne, pero el hecho de estar juntos o el hecho de haber establecido ese vínculo de matrimonio nos ha completado. Sin mi esposa yo estoy incompleto. Sea la forma que sea y sea como sea, cuando nos separamos por alguna razón que yo tengo que salir, esto es difícil. Y en todo el camino, ¿por dónde vas? ¿Cómo vas? ¿Verdad? Y ya voy por aquí, ya comiste, ya te tomaste tu pastilla, ya esto y lo otro, y en la noche llegue, voy a hacer una videollamada, quiero hablar con las niñas, a ver cómo están, comieron, oremos, y todo esto, ¿por qué es? Porque estas otras personas que son parte de nuestro núcleo familiar nos completan a nosotros. Cuando parte un familiar es tan duro y es tan difícil porque ese espacio ya no lo llena nadie. Entonces la relación entre Cristo y su iglesia es de esa misma manera. Dios tiene en su consideración que este grupo de personas maravilloso lo completan a Él. En Génesis, en el relato donde se nos narra a nosotros la restauración de la creación, una de las frases muy significativas cuando Dios ve a Adán, y es que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le edificaré una ayuda idónea. En esa pequeña frase, o en esas pequeñas frases, Padre, en esas pequeñas frases, Dios estaba mostrando su propia situación, cómo es que se sentía Él en ese momento. No es bueno que yo esté solo, me edificaré una iglesia. Aleluya. Cuando Dios le llevó Eva a Adán, Adán se sintió feliz, se sintió completado. Así que cada vez que el Señor ve la iglesia, Él se ve completado. Por eso es que Él se regocija, Dios se regocija al ver la iglesia. Así que la iglesia es el complemento. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Porque la iglesia para el Señor es su complemento. Otro de los puntos, y voy rápido porque pues es como un resumen y luego tocar los puntos que tocan para hoy. Pero otro de los puntos es el de la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad o de la realidad. Amén. Este es otro de los aspectos o de los aspectos que Dios ve en la iglesia y que Él quiere que nosotros también veamos, para que nosotros nos demos cuenta completamente cómo es que Él nos ve especialmente y cómo debemos vernos a nosotros mismos desde esa perspectiva corporativa, no desde una perspectiva personal. Ciertamente el Señor está haciendo en nuestro corazón su hogar, y esto habla de la experiencia personal. Sin embargo,
de nosotros también está siendo piedras vivas para ser edificados en una casa espiritual. Entonces, esto tiene casi en cada uno de los puntos un aspecto personal y el aspecto corporativo, pero el aspecto corporativo a nosotros nos permite experimentar la realidad de Dios. La iglesia es la columna y fundamento de la realidad. Y en cuanto a esta palabra realidad, es tan fundamental que nosotros nos demos cuenta de ella, porque muchas veces nosotros pensamos que esta esfera de lo físico es nuestra realidad. Pero dése cuenta usted que nosotros en esta esfera física vivimos 60, 70, 80 y 90 años. Una de mis abuelas, creo que va a cumplir 102 años, mi abuela. Y aunque su vida pues no es tan fácil ahora, ¿verdad? Porque tener en una edad tan grande tiene otras implicaciones. A pesar de ello, aún 102 años no es tanto, ¿verdad? No es como vivían los primigenios, ¿verdad? Los anteriores a nosotros, Enoc, Adán, 900 años. ¿Cuántas personas vio? Sin embargo, nosotros somos más efímeros. Somos, en vez de infinitos, somos finitos, nos acabamos. Conforme pasan los años nos deterioramos, nos enfermamos cada vez. Pero nuestra realidad es en la nueva creación. A pesar de que estemos más viejos, enfermos, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. ¿Cómo es posible esto, verdad? Que el hermano o la hermana esté tan enfermo, tan cansado, sin embargo tiene tanta paz, sin embargo está tan feliz, porque el viejo hombre se va desgastando cada día, y esto es así. Pero mi verdadera ciudadanía es otra, mi verdadera existencia es en otro lugar, mi realidad es espiritual o es en el espíritu. Así que la iglesia en su aspecto corporativo nos llega a permitir experimentar tal realidad. Pero hermano, la iglesia está llena de problemas y llena de situaciones. Claro, esas situaciones están a la orden del día para que usted y yo podamos experimentar la realidad de Cristo. Cuando usted dice, ay, qué barbaridad con esto, pero Señor, tú perdonas en mí. Y usted experimenta al Señor y dice, wow, qué perdón, qué paz. A pesar de que esté bajo persecución, a pesar de que esté bajo tanta presión y estos problemas, ¿por qué tengo paz? Porque esa es mi realidad. Entonces la iglesia, como casa de Dios, entre otros aspectos, nos permite a nosotros poder experimentar la realidad. Un punto muy importante que ya son de los que tocan para hoy es el nuevo hombre. Colosenses 3, del 10 al 11. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Este versículo es maravilloso. Esto no es una maravilla. Mire, dice acá que este nuevo hombre, del cual nosotros somos revestidos por medio de la renovación de nuestra mente. En ese nuevo hombre que es Cristo, en él, en ese nuevo hombre, mire qué es lo que no hay. No hay griego ni judío. No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay bárbaro, no hay escita, no hay esclavo ni libre. Entonces, ahí en ese nuevo hombre no hay diferencia. Todos los muros de división ya fueron destruidos. Esa es la iglesia. Esa es la realidad que vive la iglesia. Pero entonces los problemas están en una esfera diferente. Están en otra realidad que no es la nuestra. Pero entonces los problemas van a desaparecer. Yo creo que sí van a desaparecer. En el cielo nuevo y en la tierra nueva.
Y perdón que diga esto, ¿verdad? Porque uno quisiera, hermano, y entonces en la vida de la iglesia vamos a poder descansar y tener alguna Filadelfia por lo menos una semana. Pues es posible, hermano y hermana, es posible. Si hay muchos hermanos vitales, eso va a ser posible. Yo he escuchado esos relatos de Taiwán. Alguna vez podremos estar ahí, donde usted va por el mercado y está por ahí escuchando unos hermanos, por la otra cuadra pasa y escucha a otros hermanos. Eso es una cosa que parece un sueño, ¿verdad? Parece un sueño que hay hermanos por todos lados. Pero en nuestras ciudades estamos tan lejos, y lo que oímos aquí cerca de donde estamos nosotros, recientemente hacen fiesta cada fin de semana, de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, y eso es lo que se escucha, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuándo va a ser, hermano y hermana? A pesar de la situación, a pesar de que aquí no haya esa condición que hay en Taiwán, si estamos en la realidad del nuevo hombre, si estamos siendo revestidos del nuevo hombre que es Cristo, por medio de que nuestra mente sea renovada, para usted no va a haber judío ni griego, para usted no va a haber circuncisión ni incircuncisión. Pero es que aquí están enfrente de usted, sí, pero yo vivo en otro lugar. ¿Pero está aquí o no está aquí? Claro que estoy aquí. Usted está aquí, pero nuestra realidad es en el nuevo hombre, porque mi mente está siendo renovada. Y si usted todavía ve divisiones, si usted todavía ve separaciones, más adelante vamos a ver un asunto de los constituyentes de la iglesia. Y mire cómo dice Pablo, el Señor a través de Pablo, de los corintios, la iglesia de Dios. Pero hermano, eso es Corintios. Habían enseñanzas heréticas, había pecado, había esto, había lo otro. Y todo eso que había ahí, a ver si no hay entre nosotros. También hay entre nosotros todas situaciones. Esos ya no son la iglesia, eso lo dice usted. Eso lo dice Satanás queriendo engañarlo. Para el Señor ya no hay judío ni griego. Para el Señor no hay circuncisión. Ahora nos toca a nosotros entrar en tal realidad, por medio de que nuestra mente sea renovada, para que lleguemos al pleno entendimiento y digamos, sí, el Señor ya quitó toda división, todo muro de separación ya fue eliminado. ¿Cuándo lo eliminó el Señor? Que no me di cuenta. Él lo eliminó cuando fue crucificado. Cuando Él murió en su cuerpo fue eliminado eso. Pero a mí no me lo han dicho. Claro que se lo han dicho. Pero cuando nos dicen algo como esto viene la idea. Pero ¿y el problema? Pero ese hermano no se ha ido. No lo han sacado. O la hermana. Que así quisiéramos nosotros. Sáquela. Que se vaya. No. Necesitamos a todos. Pero ¿y estos que son así? Hermano, la división, ¿cómo se desaparece? ¿Cómo se desaparece? O por medio de que todos experimentemos a Cristo como el Cristo todo inclusivo. En el momento que Él para usted es todo, usted va a darse cuenta. Bueno, cuando el Señor sea todo para ustedes, que su mente fue renovada en una buena parte. Y entonces va a decir, sí, es cierto. Es cierto. ¿Sabe por qué es cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a ojo por ojo y diente por diente. Lo dijo el Señor. Vosotros habéis dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa es nuestra cultura. Me hacen, les hago. Me dicen, les contesto. Y me hacen y yo les hago más. Y me dicen y yo les digo más. Esa es la vida de la carne. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mente como una vida normal. Pero viene Cristo y dice, pero yo os digo, si alguien te pega en una mejilla, ¿qué? Hay que dar la otra. Ese es el nuevo hombre. Hermano, mire, andan diciendo esto de usted. Amén. Pero mire, no se debe defender. No. ¿Por qué no? Porque esas críticas y esos chismes y esas difamaciones están en la esfera de la carne. Y el que siembra para la carne, cosecha para la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Y el Señor Jesús en medio de la tormenta, durmiendo, hermano, durmiendo, hermana. Realmente necesitamos tener una visión bien completa, un conocimiento pleno. ¿De qué? De Cristo. Del Cristo todo inclusivo, del Cristo que de verdad hizo todo por mí.
Él hizo todo por usted, Él lo hizo todo por nosotros. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Verdad? Se hizo maldición. Cargó con todos nuestros pecados. Y con esa muerte maravillosa que Él hizo, con esa muerte maravillosa que Él experimentó, le dio fin a la muerte y al pecado. Ahora, cuando nosotros vivimos en esta plena realidad, podemos darnos cuenta que ya no le servimos al pecado como esclavos. Y esto resuelve nuestra vida completa. Así que estos aspectos son maravillosos. Maravillosos. Hay otro versículo aquí en cuanto al nuevo hombre. En Efesios 2, 14 y 15 dice que Cristo, habiendo abolido en la cruz todas las ordenanzas que causaban discordia entre los hombres, creó de éste un nuevo hombre en sí mismo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos al siguiente punto. Hoy vamos bien con la hora. Hoy vamos bien con el tiempo. El siguiente punto habla de los constituyentes de la iglesia. ¿De qué está hecha? ¿De qué se constituye la iglesia? 1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios. Y luego dice, los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. Muy bien, la iglesia como tal tiene dos elementos que la constituyen. Uno, Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. Así que Cristo es el constituyente principal de la iglesia. Luego, los salvos, los llamados. No es todo el mundo, sino son los que lo han recibido, los que creen, los que han creído. Entonces a estos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la iglesia se constituye de dos cosas, ¿verdad? Una de Cristo y luego la otra es de los salvos. No podemos decir que la iglesia la constituye Cristo y toda la humanidad. No es correcto eso. No es algo preciso eso. No es algo exacto. Sino sí hay humanos ahí. Sí hay hombres y mujeres ahí, pero son aquellos que han sido salvos. Solo los salvos tienen esa capacidad de decir que son constituyentes de la iglesia. Pero no solo son ellos, porque también a veces tenemos esta idea, como de separar la iglesia de Cristo. Es que Cristo va a venir por su iglesia, como que Cristo está por allá y la iglesia está por acá, ¿verdad? Como cuando a usted lo van a traer. Usted está esperando que lo pasen a traer o que la pasen a traer. Usted está solita en un punto, en una esquina, en un centro comercial, y luego va a llegar a alguien por usted que estaba por allá lejos. No estaba con usted. Llegó por usted y ya se lo llevó, o ya se la llevó. Y con Cristo tenemos esta idea también, que aquí estamos nosotros como la iglesia, pero Cristo está por allá. No. Esto no es así. La iglesia la componen los dos, Cristo y los salvos, juntos. Esa es la iglesia. No puede haber una iglesia sin Cristo. Eso que está sin Cristo ya no es la iglesia. ¿Ah? Hay muchos salvos que andan por ahí haciendo cosas sin Cristo. Entonces, ¿qué serán? Salvos, ¿verdad? ¿Tendrán la infraestructura para ser edificados? No, porque para ser edificados se necesita de la iglesia local y de la iglesia universal. Entonces, la iglesia se constituye de Cristo y la iglesia, de Cristo y sus santos, de Cristo y sus salvos, de Cristo y aquellos que han sido llamados y que han respondido al llamado. Esto constituye la iglesia. La iglesia no se puede separar de Cristo. En el momento que un grupo de personas se separan de Cristo, eso ya no es la iglesia. Eso ya es un grupo, eso ya es un club, eso es cualquier cosa, pero no es la iglesia. La iglesia debe tener esos dos elementos. Sí, hermano, pero es que nosotros ya lo recibimos, ya lo tenemos aquí adentro. Sí. Pero Cristo debe estar presente en las tres partes, o al menos en las dos partes de nuestro ser, para que esto se cumpla. Porque tener a Cristo no solo tenerlo en nuestro espíritu,
sino que decir que Cristo sea nuestro constituyente, por ejemplo, esto significa que Cristo dentro de nosotros tiene el control del ser. Porque usted puede ver que hay muchos creyentes que viven de una manera suelta. Tienen a Cristo en su espíritu, pero no tienen a Cristo en su alma presente. Y no es que Cristo sea el rey de esa persona o de esa vida. Entonces, para que esto se cumpla, para que esto cumpla los requisitos de la palabra de Dios, la iglesia se constituye de dos cosas, de Cristo y de sus salvos. Pero estos salvos deben seguir teniendo a Cristo, no solo en su espíritu, sino en su alma, para que sea el Señor también expresado. Mire el ejemplo del famoso cuadro del Pentecostés. Esta gente, estos 120, estaban ministrando a Dios. ¿Eso qué significa? Que ellos estaban orando, seguramente orando, probablemente cantando también, ¿verdad? Pero muy seguramente orando, en unanimidad, en el mismo sentir, poniendo todo su ser delante del Señor. ¿Y qué pasó? Esa comunión llegó a tal éxtasis que ellos hablaban con tanta fuerza, con tanto denuedo, con tanta autoridad que parecía que hablaban fuego, que ardía en sus corazones, ¿verdad? Como cuando estamos en algunas reuniones es todo lo contrario, ¿verdad? Que himno cantamos, el 3. ¿Se pueden parar los hermanos? Sí, está bien. Y ese no es fuego, estos hermanos estaban ardiendo. Yo he escuchado relatos de los hermanos que hablan de un lugar en Estados Unidos que se llamaba Elden Hall, y que algo surgió ahí hace muchos años y que experimentaron eso allá. Tal vez no era algo parecido, pero por lo menos mi experiencia muy fuerte en este tipo de fuego, parecido tal vez al del Pentecostés, fue en una de las llamadas semanas de oración que hicieron hace tantos años allá en Honduras, y eran literalmente una semana. Estábamos en un lugar de retiros, un grupo de hermanos y hermanas teniendo comunión, mucha oración, mucho entrar en el ministerio, y recibíamos también mucho perfeccionamiento a través del ministerio. Hermanos y hermanas, eso era algo sorprendente. La graduación, y creo que lo he contado acá, la graduación de eso era, estábamos los hermanos al frente, en un lado, frente a un micrófono, todos, no en fila, en un tumulto, literalmente un tumulto. De este lado las hermanas frente al micrófono, en un tumulto. Y había que testificar, confirmar la palabra, hablar en orden el bosquejo, en orden. ¿Y cómo iba a ser usted? Hermano, empuje, hermano, hermana, pelee su lugar y libere su espíritu. Hermanos, eso era algo impresionante, ver a los hermanos, a los jóvenes y a los adultos que estuvimos ahí, y ver eso, y experimentar eso. Yo estuve ahí y cuando me tocó pude compartir. Eso era fuego, lenguas de fuego sobre nuestras cabezas. Recuerdo que salimos de ahí ya de regreso para Guatemala, y donde quiera que parábamos, se arruinó el carro, paramos, ahí fueron salvos unos cuantos. Luego más adelante a comer, otra vez otros salvos. Se volvió a arruinar el carro de mi papá y otro. Pero ese es el fuego el fuego. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ahí están los dos elementos que constituyen la iglesia presentes. No es suficiente solo con tener a Cristo adentro y ya, ¿verdad? Ese es un paso inicial. Por eso es que recibimos esta enseñanza, si se puede decir así, de ejercitar nuestro espíritu, de tocar al Señor, de invocar, pero de invocar no solo como un requisito. Invoque 7 veces, invoque 3 veces, invoque 10 veces. Hermano, invoque hasta que el Señor venga. ¿Y cuántas veces eso es? Hermano, es que eso no hay una regla, no hay una regla de veces. Esto va a depender de la situación y de su apertura. Puede ser que a la segunda vez ya el Señor haya llegado, pero a veces nos cuesta. ¿Recuerdan el testimonio de aquel hermano que fue con el hermano Lee?
tenemos que hablar, tengo esta situación que hay que resolver. Ah, sí, está bien, pero ve allá e invoca al Señor primero y luego ya vienes conmigo. Y el hermano iba enojado y se fue. Señor Jesús, Señor Jesús. Y todavía le decía al hermano, hey, fulanito, no te escucho. Y empezaba a invocar. Y luego de unos minutos, no recuerdo cuántos, le dice, a ver, ¿qué era la cosa que me querías decir? No, ya el Señor la resolvió. Ve, ahí está presente Cristo, no solo en nuestro espíritu como algo que recibimos y no dejamos salir, sino Cristo como un elemento que está fluyendo desde nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente, trayendo esa renovación que nos hace llegar a un pleno conocimiento de Cristo y de Él. Y entonces caemos, oh Señor Jesús, de veras, aquí no hay judíos ni griegos. Pero si ahí están sentados los judíos enfrente de usted, ahí están los griegos de este lado, y ahí está todavía el Sanedrín enfrente. Sí, pero yo estoy en otra realidad. Esto existe en otro lugar. Estoy en ascensión. Y yo voy a hablar con fuego. Entonces esta gente de Hechos, hermanos y hermanas, tenían a Cristo fluyendo, al Espíritu de Dios fluyendo. No lo tenían ahí guardado, ¿verdad? Ahí guardado. Hermanos, no tenga pena, usted Cristo no se le va a acabar. No es como los lápices, ¿verdad? Estaba con una de mis nenas, de mis hijas un día, y me dice, papi, ¿me puedes comprar un lápiz? A ver, ¿cómo está el lápiz? Quiero ver. Y me enseñó una cosita de este tamaño. Ya le había sacado punta a todo. Pero Cristo no se agota, Él es una fuente inagotable. Usted invóquelo y no se le van a acabar las veces, ¿verdad? Pero como cuando uno va a orar, es que hermano, mire, yo tengo un problema de que empiezo a orar y ya se acabó por lo que tengo que orar. Ay, está orando solo con esto, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que ore? Empiece a orar por todo el mundo. Y va a ver que cuando sienta, ya me pasé 15 minutos de la media hora que tenía que orar. Hermano y hermana, así es como la iglesia se constituye. Cuando hablamos de la constitución de la iglesia, no son las leyes de la iglesia, como la constitución de la república, no, sino de qué está constituida. Quiero ver. Muy bien. Hay dos aspectos de la iglesia. Solo disculpen un momento. Oh, Señor. Hay dos aspectos de la iglesia muy importantes que debemos conocer. Primero, el aspecto universal de la iglesia, y se refiere a la iglesia en general. La iglesia que todos constituimos, ¿verdad? De la que todos somos partes. Acaba de ver un itero allá en Colombia y recibí unos videos que qué lindo ver a los santos, ¿verdad? Qué lindo ver esto y recibir esto. Y pues ahí habían hermanos de diferentes localidades. Hubo cuando vamos a la conferencia de la llamada Semana Santa en Centroamérica, pues estamos todos Centroamérica. Y pues ahora, después ya de pandemia, ya pues volvió el número a ser regular. Nos juntamos unos 750 hermanos. Eso es una fiesta increíble, maravillosa, ver a toda esa gente, todos esos hermanos y hermanas amadas, ¿verdad? Que yo pido hospitalidad para cuando voy a esto y a conocer a otros hermanos, y lo atienden a uno. Hasta el día de hoy del año pasado, la hermana de repente me escribe, y qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Qué cosa más maravillosa. Era una hermana mayor y su hijo que me recibieron, a otro hermano y a mí, en su casa. Y qué maravilla, ¿verdad? Experimentar ese aspecto universal de la iglesia. Hace poco hubo un entrenamiento para servidores de niños y de jóvenes aquí en El Salvador, el país vecino. Entonces, hermanos de acá, de esta pequeña localidad donde estoy, pues quisieron ir. Aleluya, que vayan. Los ayudamos a hacer los arreglos, y uno de los jóvenes que fue era un joven relativamente nuevo. Y el jueves le preguntaba, mira, ¿y cómo viste estos hermanos? ¿Cantan diferente que nosotros? No. ¿Y hablan diferente que nosotros? No, tampoco. ¿Y cómo le hacen? No sé, ¿verdad? Ese es el aspecto universal de la iglesia. Hemos bebido de un mismo espíritu. La iglesia está en todo lugar.
¿Cuántos nos ha tocado ir a lugares donde, en otros países o en otras ciudades donde no conocemos a quién nos va a hospedar? ¿Y saben cómo se ven los rótulos en las salidas de espera de los aeropuertos o en los buses? Ponen un rótulo como el que ponen en la reunión, ¿verdad? Oh, Señor Jesús, ya, ahí están los hermanos. Oh, ya está, ya estoy en paz porque estoy en otro país, no sé ni qué hacer. Y aún con barreras de idioma ha pasado eso, que uno identifica, oh Lord Jesus, ahí están los hermanos. Estaba mi mamá, ella partió con el Señor y mi mamá, pero ella iba con mi papá a los entrenamientos en Anaheim y mi mamá era muy chinita. Entonces llegaban las hermanas y les empezaban a hablar en chinito o en japonés o en no sé qué cosa. Y ella decía, no. Y luego la llevaban a no sé dónde y ni podían comunicarse, pero era el cuerpo de Cristo. Eso es un aspecto universal. Ahora, hay un aspecto que es muy importante, porque es el que nosotros podemos tocar día con día. Y es el que Dios utiliza para que nosotros como creyentes podamos crecer. En realidad Él es el que crece, porque esa es la verdad. Él es el que crece y nosotros menguamos. Pero se dice que crecemos, ¿verdad? Que crecemos en vida, o que la vida divina crece en nosotros. Y esta es la edificación. Esta es la duplicación de Cristo. Esto es lo que hace que cause esto que decían los Hechos, que cada día crecía la palabra en tal ciudad. Y este aspecto es el aspecto local de la iglesia. En Marcos 16:18, donde hablamos hace un rato, ahí habla Cristo que Él va a edificar su iglesia. Esa es la iglesia universal. Esa es la iglesia alrededor de toda la tierra. Pero en Mateo 18:17 dice, hay una situación que se está dando ahí, pero lo que se dice al final es, si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia. Ahí ya no es la iglesia universal. Ahí es la iglesia local. Entonces el Señor soberanamente arregló o diseñó su iglesia de tal forma que todos los que vivimos en cierto lugar nos podamos reunir ahí de una forma práctica, donde nosotros podamos madurar, donde podamos ser ajustados, donde podamos ser perfeccionados. Y esto es el aspecto local de la iglesia o las iglesias locales. En cada ciudad o en cada municipio podría haber y debería haber un candelero. Así que saque usted la cuenta, porque usted puede pensar, en mi país, ¿cuántas iglesias debería haber? ¿Cuántas iglesias locales debería haber? Pues donde hay una municipalidad, creo que así es ahí en Colombia, donde hay una municipalidad, pues ahí debería haber una iglesia local. Y si el municipio es grande, pues está bien que hayan diferentes distritos, pero es la misma iglesia local. Debemos darnos cuenta de esto. Y hay una galletilla chiquita, que tal vez la tienen allá, hermano Edgar, que se llama el terreno de la iglesia. Es muy recomendable para este asunto, porque en este aspecto local hay mucha confusión. Aquellos que venimos de la cristiandad, por ejemplo, que son nuestros hermanos, son salvos, ¿verdad? Simplemente están ahí, ¿verdad? Deben salir de Babilonia, sí, claro, pero de todas maneras tienen al mismo Cristo que nosotros, solo que no tienen la misma dieta. Ahí sí, no nos vamos a sentar ahí, nos sentamos acá. Pero uno en la cristiandad se cambiaba de congregación porque no se puede cambiar de iglesia, ¿eh? Porque no me gusta, porque me queda aquí, porque allá me hacen. Entonces teníamos ese concepto, o hay ese concepto de que me cambio como cambiar a los niños de colegio. ¿Ya no te gusta ese colegio? De acuerdo, te vamos a pasar a otro. Y ya se acabó el problema. No. En cuestiones de la localidad no funciona así, no debe funcionar así. No es el arreglo del Señor. Si quieren profundizar en este específico aspecto, les recomiendo esta galletita que se llama el terreno de la iglesia. Es muy aclarador. Y bien, ya para terminar, el último punto es bien importante, como todos, pero también son cosas que le digo que es importante porque son cosas que nos han tenido confundidos por años. Y esto es la designación de la iglesia. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? La iglesia no tiene un nombre especial. La iglesia ya se llama iglesia. Es como que dijéramos, hermano Jonathan, ¿cómo se llama usted? ¿Verdad? Le acabo de decir su nombre. Hermana Gladys, ¿cómo se llama?
Hermana Gloria, ¿cómo se llama? No se preocupe, solo es un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy diciéndole a usted cómo se llama usted, diciéndole su nombre. Entonces muchos le preguntamos, o nos preguntamos, hermano, ¿pero cómo se llama la iglesia? No, la iglesia se llama iglesia. Es como que me dijéramos, hermano, mire, perdone, ¿cómo se llama el hermano Edgar? Pues se llama Edgar. Se llama, solo déjeme un momento. Rolando, todavía estoy esperando, te llamo en 2 minutos. Va. Entonces, en cuanto al nombre de la iglesia, esto es así, ¿verdad? La iglesia ya se llama iglesia. Ya se llama iglesia, no necesita un nombre. No tiene un nombre, tiene el nombre de iglesia. El Señor murió por la iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado con esto de que las iglesias tengan nombre? Pues esto es producto de la confusión. ¿Ah? Mire, la confusión se dio en Babel como punto inicial. Ahí se dio la confusión y surgió la división, ¿verdad? Cada quien se juntó con los que se entendían y entonces ahí agarró camino, ¿verdad? No. La iglesia se llama iglesia. Pero entonces, ¿cómo nos referimos a ella si fuera el caso? Mire, si en algún momento necesitamos ser designados de alguna manera, por eso es que un aspecto muy importante de la iglesia es el aspecto local. Si nosotros nos damos cuenta y observamos con detenimiento la forma en que el apóstol se dirige en sus cartas, en sus epístolas a las iglesias, nos vamos a dar cuenta de un pequeño detalle. El libro de Romanos está escrito a la iglesia en Roma. La iglesia en esa ciudad. Las cartas a los Corintios son cartas a la iglesia, a los santos y fieles en Corinto. A los santos y fieles en Éfeso. El libro de Efesios, ¿verdad? Nosotros solo lo conocemos como Efesios. Sí, pero en realidad es una carta a la iglesia que está en Éfeso. Y aún las cartas que escribe Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Son a las iglesias en cierto lugar. Entonces, y de eso hay muchas citas. Hechos 8.1 a la iglesia en Jerusalén, Hechos 13.1 a la iglesia en Antioquía, y las 7 iglesias que mencionábamos que están en Asia, en Apocalipsis 1.4 hasta el 11. Tomando eso en cuenta no como un modelo, como una explicación o como una regla. Somos la iglesia en tal lugar. Nosotros aquí con mi familia vivimos en un municipio que se llama Misco, que dentro de la capital de Guatemala tiene diferentes municipios. Es la misma ciudad capital, pero nosotros vivimos en el lado occidente, más arribita, hay un poquito de frío, poquito, más que en la mera capital, que ahí hay otros hermanos que se reúnen en una zona de la ciudad, pero son la iglesia en la ciudad de Guatemala. Nosotros somos la iglesia en Misco. Aquí hay 3 localidades, al sur, y eso está bien abajo, porque literal el occidente es un poco frito y el sur va para abajo. Entonces el sur, en el municipio de Villanueva, hay otros hermanos. Aquí, al menos en el área metropolitana, hay 3 iglesias locales. Y ya de esto podemos hablar de la administración local, tema de ancianos y demás, pero muy importante es simplemente saber, no esos detalles, sino dónde debo reunirme, dónde vivo, ¿verdad? ¿Usted dónde vive? Vive en Misco, reúnase con los hermanos en Misco. ¿Y usted dónde vive? En Villanueva, reúnase con los hermanos en Villanueva. ¿Y usted dónde vive? Aquí la ciudad capital, bueno, de hecho toda Guatemala está puesta así, pero en cada ciudad pequeña se divide por zonas, están numeradas. La zona 1, la ciudad de Guatemala tiene zona 24, creo, de la 1 a la 24. Entonces, ¿usted dónde vive? En la zona 4. ¿De dónde? De la ciudad de Guatemala. Ah, muy bien. Se reúne en la ciudad de Guatemala. Nosotros acá estamos en la zona 5 de Misco, pero es de Misco.
se comprende este asunto, es muy sencillo. Puede ser que esto, eh, pues, avive algo, ¿verdad? Inquiete en alguna medida, tenga comunión, tenga comunión. La llave de la bendición es ser unánimes, tenga comunión, vea el ministerio, ¿verdad? Salga de la esfera de la carne. Es que me dijeron, me hicieron, me vieron. Salga de eso. Ya el Señor eliminó toda diferencia en la cruz. Y si usted la mira, es que debe todavía aprender Filipenses 3:9 al 12. Hállese en Él y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Aleluya. Cuando usted se mire ya configurado o configurada la muerte de Cristo, ahí en ese punto sus opiniones van a desaparecer. Mientras tenga opiniones personales, consideraciones, que ahí no me gusta, ahí no tienen esto, aquí no tienen, allá sí tienen aquello. No, no, hermano y hermana, hermano y hermana, el Señor nos puso donde Él quiso y nos puso con quien Él quiso. Y están puestos y puestas para nuestro perfeccionamiento. Hermanos y hermanas, qué mensaje más interesante y más maravilloso. Yo me voy a detener acá para que puedan compartir. Amén. Pues bien, gracias. Vamos a ver qué le alabanza. Recording stopped. Amén. Amén, hermanitos. Pasamos al compartir lo que el Señor nos haya regalado. Máximo 3 minutos. Pueden abrir su micrófono o levantar la mano. Amén. Aleluya. Amén, hermano Jonathan. Bien, hermanos, del Señor. Bueno, ese tema de la iglesia es bien importante, ¿no? Un tema bien práctico. Dar algo así rápidamente. El fin de semana que estuvimos en el Ítero, ahí mismo en el hotel, había como una congregación o, bueno, sí, tenían un nombre como algo de vida, no recuerdo en este momento. Y resulta que el evento de ellos era por la mañana y había una señora en el transcurso de la tarde los estaba buscando. Y me dijo, hágame un favor, me dijo a mí, usted es de no sé qué de vida. Entonces yo le dije, no, no señora, ellos ya, ese evento ya se acabó, ellos estaban en el piso tal, tal. Me dice, ¿ustedes qué iglesia son? ¿Cómo se llaman ustedes? Entonces yo llegué y le dije, "Mm", ¿y usted sabía que nosotros somos la iglesia? Entonces se quedó mirando y me dijo, ¿sí? Y dije, sí, claro, somos la iglesia, los que estamos reunidos somos la iglesia. ¿Pero cómo se llama? Entonces le dije, no, somos la iglesia en Bogotá. Entonces la señora quedó como, ah, bueno, y no tuvimos así como más oportunidad de hablar, pero ella simplemente se fue. Aquí somos muy aclarados, hermanos, y como comparte el hermano ahorita para terminar, somos la iglesia en el lugar donde nos encontramos. No tenemos ningún nombre ni basados en nada, simplemente la iglesia en el lugar en el que estamos. Así que ese tema es bien aclarador, ¿no? Porque por lo general cuando le dicen a uno, ay, ¿usted es cristiano? ¿En dónde se reúne? ¿En qué iglesia? Tenemos el concepto, o bueno, yo tenía el concepto por muchos años, pues porque eso fue lo que nos enseñaron, que la iglesia es allí, el templo esté así, con una cruz encima, católico, esa es la iglesia. Ese es el concepto que uno tenía de iglesia. Pero gloria al Señor que ese velo ya fue quitado. La iglesia son los santos, los llamados. Y como compartía el hermano, esos, la iglesia la constituye Cristo y los que son salvos, los que el Señor escogió. Y ya para terminar, hermanos, me gusta mucho el aspecto universal y el aspecto local. Y compartí al hermano que de pronto a veces no nos gustan y hay un testimonio ahí en un estudio de vida, no recuerdo cuál es, que entonces no, a mí no, esta localidad no me gustó por X o Y motivo, me voy para otra localidad. Y dice el hermano Lee, si no estoy mal, tranquilo que allá lo está esperando el mismo problema, no me preocupe, se fue de aquí porque el hermano tal, allá lo está esperando exactamente el mismo problema porque el Señor necesita tratarnos como compartía el hermano.
En el aspecto local es donde tocamos nosotros a los hermanos y donde somos tocados. Allí es donde necesitamos ser pulidos. ¿Para qué? Para ser edificados. Y pues el aspecto universal, como hablaba el hermano. Fin de semana que estuvimos en el Ítero, vienen hermanos de diferentes localidades, vienen hermanos del exterior, pero es todo lo mismo. Como decía el hermano, estamos tomando la misma fuente, así que no podemos ser diferentes. Es lo mismo, hermanos. Amén. Voy a compartir eso. Vale, hermano Jonathan. Adelante, hermano Juan Carlos, se prepara luz. Amén, hermanos, pues qué mensaje tan precioso. Y a mí me sucedió algo parecido hoy en el transporte público. Quiero compartirles que vi a una muchacha, una de 38 años, que está leyendo un libro y me pareció interesante porque está los temas de cómo el Señor la trajo, cómo es la oración y también como nosotros hacemos en la Escuela de la Verdad, con varios niveles, pero ellos solo manejan como 4 niveles. Y comenzamos a compartir y a hablar del este rico suministro que es el Señor. Pero me pasó lo mismo, me preguntó, ¿usted en cuál iglesia se reúne? Y le dije, ¿por qué me preguntas la iglesia? Y la iglesia somos todos. Me dijo, no, yo me reúno en el Candelero, no me acuerdo cómo era el nombre de la iglesia que queda por el lado de la Floresta, los que vivimos aquí en Bogotá. Y dije, no, hermano, nosotros somos todos la iglesia y pertenecemos a una localidad. Yo me reúno en el Distrito 1, que queda, bueno, leí la dirección y todo eso. Pero hermano, lo importante es de que atraigamos a los hermanos con amor, con cariño, porque somos un solo cuerpo. Cristo es la cabeza. Y la iglesia está constituida por todos los que han creído en nuestro Señor. Aquí todos los que estamos en este momento en esta reunión o en cualquier reunión es porque el Señor nos ha dado su vida y nosotros la poseemos y Él está entre nosotros. Me gusta la parte también de lo que decía el hermano, la iglesia universal, porque donde vayamos, así sea en Colombia o otra parte del mundo, vamos a hablar el mismo idioma. El Señor es uno solo, Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y a nivel local, pues cada uno nos alimentamos con todo el suministro que nos da el Señor. Hay que tener claro eso. Hermanos, y siempre que estemos en la reunión de la iglesia, yo me acuerdo del himno 379, porque el himno en su coro dice que qué contento estamos en su huerto, donde por su gracia crecemos hoy. Del árbol de la vida puedo a diario aquí comer y del río de agua viva es mi ver. Y habla de que la vida iglesia hay un árbol para ti, hermano, para cada uno de los hermanos que estamos acá, los que están conectados y los que no, con el fruto de la vida al granel, hermanos. Ahí es donde nosotros comemos, bebemos, disfrutamos, impartimos Cristo y Cristo se magnifica en nosotros. Dice, no te enredes tus conceptos de este árbol, come así. Toma a Jesús, es dulce cada vez, Señor Jesús. Por eso es necesario también, hermano, cada vez que nos reunamos en la vida de iglesia como cuerpo, el profetizar, el cantar, el alabar, el bendecir, porque el Señor es nuestro complemento y su amor está en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y como nuevo hombre, todos los días estamos creciendo en el Señor. Él hace nuevo todas las cosas. Por eso somos un ser corporativo, hermanos. Él abolió todo lo de la vieja creación en la cruz y Él hace todo nuevo en nosotros cada día. Amén, mis hermanos. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Amén, Hermana hermanitos. Luz. Amén. Gracias, sí, hermano, gracias, gracias. Hermanitos, qué maravilla la iglesia. Cuando el Señor me sacó a mí de la denominación, de todas las denominaciones donde estuve, un día llegué y pregunté, ¿y acá quién es el pastor? Me dijeron, aquí no hay pastor. El pastor es el Espíritu Santo. Ay, bueno, eso fue maravilloso porque siempre uno pregunta es por el pastor, pero no, aquí el que gobierna es el Señor directamente. Nosotros acá no tenemos, hay un grupo ahí de hermanos que coordinan, pero el pastor aquí es el Señor, el Espíritu Santo. Hermanos, eso me llamó a mí mucho la atención. Entonces ahí, poco a poco, gracias al Señor, me fue iluminando, porque realmente uno vive muy confundido, miles de iglesias por todas partes y el ser humano busca a Dios con desesperación y cree que lo encuentra allá. Por eso podemos con mucho amor llevar a las personas a la verdadera iglesia. Allí donde la iglesia, donde